Hoy nos acompañan Patricio Carrillo, exministro del Interior del presidente Guillermo Lasso y excomandante general de policía. Mónica Heller, empresaria y presidenta electa de la Cámara de Comercio de Quito. Y completa este panel Renato Rivera, académico, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Cerramos una de las semanas más violentas del país. Y aunque esta idea ya suena repetitiva, lo que en realidad preocupa es la incapacidad que han mostrado el gobierno de Guillermo Lasso y el resto de autoridades del Estado para detener todas las cifras de criminalidad, en medio de la angustia generalizada de una población que simplemente ya no puede vivir tranquila. Por eso, en el panel de esta mañana vamos a ver por qué nada de lo que se aplica en el Ecuador parece funcionar, mientras que quienes conducen este país en su conjunto se acercan aceleradamente a un estrepitoso fracaso. Claudia. Hay varias formas de explicar la profunda desesperación de la gente por cómo el Ecuador se convirtió en un lugar violento. Pero quizás lo más adecuado sea comenzar por las cifras. En el país hay 16 muertes violentas cada día. Y si esta escalada se mantiene, el año cerrará con casi 6.000 asesinatos, es decir, un 30% más de crímenes que en el 2022 y un 400% más que en 2019. Solo entre enero y abril de este año, la prensa ha reportado 26 atentados terroristas o amenazas, es decir, uno cada 4 días. El más reciente es la masacre del martes en el puerto pesquero de Esmeraldas, donde murieron 9 pescadores, sin dejar de mencionar las alertas de bomba en el centro financiero de Quito, los ataques selectivos contra guardias o funcionarios públicos como los directores de los hospitales del IES o los sobres bomba en los medios de comunicación. El terror no solo se explica como un ajuste entre bandas armadas. La clase media palpa de cerca los secuestros en Quito, los asesinatos en las iglesias o crímenes como el de las 3 mujeres en Esmeraldas. Si en 2021 hubo 3.000 denuncias de extorsión o vacunas, en 2022 estas se triplicaron para superar las 9.000. Si las cosas no mejoran, este año habrá más de 12.000. Por eso la economía de la gente está golpeada. En Guayaquil hay negocios que cierran por temor a las vacunas. Y en el feriado de Semana Santa, el turismo en Esmeraldas no llegó ni al 20% de ocupación y en Santa Elena apenas al 40%. Y mientras el gobierno, la Asamblea, Fiscalía, Justicia y la Corte Constitucional no logran una estrategia conjunta contra el crimen organizado, en el país se da vía libre para el porte regulado de armas. Es decir, un trámite burocrático para que la población civil pueda tener una pistola, cuando en el Ecuador hay entre 160 y 190.000 armas registradas frente a 400.000 de uso clandestino. Una medida de ficción ante un Estado que en su conjunto ha perdido toda la iniciativa contra los violentos. Carlos, inicias el debate. Muy bien, gracias Claudia por esas cifras y empezamos esta conversación con Renato Rivera. Renato, ¿por qué cada día el Ecuador se vuelve más violento? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, desde el observatorio hemos observado una atomización del crimen organizado. Antes tenías una especie de monopolio, una organización que controlaba parte del mercado, sobre todo el narcotráfico. Y lo que ha sucedido a raíz del asesinato de JL es que varias organizaciones buscan ese posicionamiento no solo del narcotráfico, sino de otros mercados. En las cifras se hablaba de las vacunas, de las extorsiones, es parte de esa estrategia de financiamiento de nuevas organizaciones que han surgido. Guayaquil, el punto más crítico, donde tienes un negocio, una economía que pues da una oportunidad de financiamiento, también puertos que permiten el envío de drogas al exterior, y ese es el punto cero, digamos, de esta atomización y esta disputa de poder entre organizaciones criminales. Ya, pero eso quiere decir que cada día vamos a sentir más violencia, porque hace 2 años nos preocupábamos y nos escandalizábamos por las masacres carcelarias, ahora ya tenemos muertes y asesinatos a la vuelta de la esquina. Yo creo que va a depender mucho de cómo reaccione, no el gobierno, sino el Estado ecuatoriano. Mientras continúe este sistema de impunidad que nosotros hemos visto en el observatorio, de cómo responde el sistema de justicia ante el crimen organizado, es muy probable que este sentimiento generalizado de miedo continúe. Por ejemplo, en las cifras se hablaba del incremento de los homicidios. Ecuador cerraría con una tasa de 30 por cada 100.000 habitantes, inclusive superando a Colombia, que tendría una tasa de 26, 27. Es decir, el Ecuador escaló en su inserción del crimen organizado y eso lo convierte en un país mucho más violento. Entonces, Renato, como una primera conclusión, usted dice que
antes que preocuparnos exclusivamente o cuestionar exclusivamente las debilidades o las limitaciones del gobierno y quizás de la fuerza pública, deberíamos preocuparnos más por lo que sucede en la justicia? ¿Esa es la primera lectura, Así Renato? así es. Digamos, todos tienen un ciclo de responsabilidades dentro del crimen organizado, pero creería que el sistema de justicia tiene que hacer unos cambios importantes sobre cómo está judicializando. Y de eso no estamos hablando, Renato. No lo he visto, no creo que eso esté sucediendo en la actualidad. Perfecto. General Carrillo, ¿este diagnóstico es de lo que realmente la gente está hablando? ¿Estamos haciendo este verdadero diagnóstico? Yo creo que sí, Carlos. Buenos días, Mónica, buenos días, Renato, buenos días, ecuatorianos. Yo creo que lo que estamos viviendo en el Ecuador, esta maquinaria de producción de violencia, obedece a una redistribución del poder a través de la fuerza. Y esta redistribución inicia en un recambio político, en donde aparece un gobierno criminal potente a competir con un gobierno estatal y empieza a fraccionarlo. ¿A qué se y refiere cuando con empieza eso? a fraccionarlo, ¿Quién es el gobierno un gobierno criminal? criminal que a través de economías ilegales y de mercados de alta rentabilidad como el narcotráfico, el microtráfico, lavado, trata, tráfico, contrabando, inclusive ahora el sicariato que también se paga, la extorsión, la ciberdelincuencia, todo eso genera recursos económicos. Hay un Estado paralelo. Hay un Estado paralelo que está compitiendo con el gobierno estatal y busca varios fines, entre esos, fraccionar al Estado. Segundo, busca una impunidad solapada en términos de incumplimiento de sentencias y en términos de incumplimiento económico. Busca también una ingobernabilidad absolutamente planificada, porque el crimen organizado crece a la luz de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos alineados más bien a estas políticas de izquierda radical. Los gobiernos autoritarios permiten que se fortalezca el crimen organizado. Así es, crean sistemas, debilitan los sistemas, debilitan la institucionalidad que al final favorecen la presencia del crimen organizado. Y finalmente me parece que esta actitud mafiosa que vamos observando en las calles, que va creciendo y que va escalando, obedece a ese posicionamiento. Esto no podría pasar si no es con un acuerdo y con actores estatales, paraestatales, inclusive con la empresa privada, porque hay que sincerar los temas de economía. La economía ilegal está presente ya en la formalidad en el Ecuador y si no sinceramos eso, pues simple y llanamente veremos esta escalada de violencia. Usted lo que dice es que el Estado formal es el que tiene que llegar a nuevos acuerdos ya. El Estado tiene que cohesionarse primero. O sea, ¿eso qué significa? Justicia, asamblea, políticos, élites, todo. Todos, desde los ciudadanos, desde lo apolítico, desde la familia, desde el barrio, desde la escuela, desde la iglesia. Todo el mundo tenemos que alinearnos en una gran agenda y empezar a estudiar perfectamente el fenómeno. Ya salir del concepto de crimen organizado alineado al artículo 2 del Por eso es que nos da la Palermo. sensación de que el gobierno es inefectivo, que la policía es inefectiva, que las leyes son inefectivas, porque no tenemos este paraguas. Eso es lo que genera esa sensación de que no se está haciendo nada, pero en la práctica es competir con una economía muy superior a la economía estatal. Antes de irme con Mónica, Renato, quiero hacer una precisión. A ver, mucha gente en el país siente que ahora la crisis de la violencia está terrible y dicen es que porque hay un gobierno con tales características que no funciona. Eso no teníamos hace 15 años, eso es lo que la gente percibe. Pero ¿esa es una lectura correcta? O es decir, durante estos 15, 10 años ha venido como incubándose este sistema que explotó ya. O sea, ¿qué podemos entender de eso? Yo entendería que en una democracia por lo general vas a tender a rendir cuentas hacia el gobierno de turno. Y eso es a está ellos bien. a quienes encargas. Está perfecto eso, ajá. Pero también hay una falta de datos para saber exactamente qué es lo que está pasando en el país. Hay una percepción generalizada de inseguridad. Sin embargo, desde el 2011 no se ha realizado una encuesta de victimización. No sabemos exactamente cómo se manifiesta esa percepción de inseguridad. Y por lo general la gente culpa al Estado, al gobierno de turno. Pero claro, no todo el mundo entiende cómo realmente opera el sistema de justicia y vemos a la policía, que es la institución más cercana a la gente y por lo general buscamos respuesta de esa institución cuando es un conjunto del Estado el que debe responder. Pero eso significa que esto es un proceso que ha venido poco a poco incubándose. Esa es una primera lectura que deberíamos sacar. Es decir, no podemos comparar la violencia de ahora con la de hace 15 años porque la de hace 15 años era incipiente y empezó a crecer poco a poco. Yo creería que, al menos en lo que se entiende a economías ilícitas, el Ecuador cada vez ha tenido una mayor participación en el narcotráfico. Sí se ha ido incubando en la medida como las organizaciones ecuatorianas han ido participando en el narcotráfico, por ejemplo, pero el nivel de crimen no era algo que se podía prever, tampoco se hizo un análisis prospectivo de decir, bueno, en 20 años vamos a tener este nivel de violencia.
Yo creo que al menos de esta atomización que te menciono, esta ruptura de un liderazgo de una única organización es lo que ha manifestado en estas disputas de poder. Terrible. Y lo que la gente siente. Perfecto. Más miedo. Mónica Heller, buenos días, bienvenida. ¿Y qué hacemos con esa sociedad que tiene miedo de salir a las calles, ya no solo, sino también de consumir, de ponerte un emprendimiento? ¿Qué hacemos con esa gente? Yo creo que esto amerita una estrategia dividida en dos. Creo que hay unas medidas que hay que tomar a corto plazo y creo que hay unas medidas que hay que tomar a largo plazo. Y creo que hay que nuevamente dividir en dos. Hay unos temas preventivos y hay unos temas reactivos. Y creo que esas son las conversaciones que como Estado debemos tener en este momento. ¿No lo están teniendo? Yo creo que no. Yo creo que el Estado está disperso. Creo que no tenemos un liderazgo claro. Creo que hay muchísimos elementos que no están bien diagnosticados. Y sí creo que es un momento donde el país entero tiene que sentarse y tener un diálogo sincero para generar una estrategia que nos permita ambos escenarios, el corto plazo y el largo plazo. Por ejemplo, parte de esa estrategia, Mónica, es volver a un local comercial más seguro por el simple hecho de que puedas tener un arma y defenderte de un atacante. ¿Esa, por ejemplo, es una estrategia reactiva o positiva en este momento o es pura ficción? A ver, yo creo que en las estrategias preventivas necesitamos más inteligencia y creo que ese es uno de los temas donde el Ecuador hoy está fallando. Necesitamos volver a darle importancia a la inteligencia para poder prevenir ciertos escenarios, para poder tener más control antes de que se den. Creo que necesitamos un mejor sistema general que involucre organizaciones claras, con liderazgo, con equipamiento, con respaldo, que puedan actuar de acuerdo a la situación. Pero armar a la población civil no es una buena medida. Creo que es una decisión muy complicada. Creo que la intención no fue armar a todos sin restricción. Entiendo que la intención habrá sido armar a ciertos grupos con algunas medidas de control, con exámenes preliminares, con procesos, con aprobaciones. Yo sí creo que hay grupos que deben estar armados. Creo que la seguridad privada debe tener mejor equipamiento y más libertad de acción, porque finalmente tiene que respaldar la gestión de la policía, porque hoy es importante y se necesita. Perfecto. Entonces creo que es una conversación que hay que tener con matices. Muy bien, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí el debate en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en Políticamente Correcto en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más del análisis. ¿Por qué nada detiene la inseguridad en Ecuador? Seguimos en Políticamente Correcto. Mónica Heller, yo quisiera retomar una de las reflexiones que hizo el general Carrillo hace un momento, en el sentido de que hay que tener una discusión sincera y hay que entender que las economías ilegales están empezando a abordar ya las economías legales, a penetrar en las empresas, en las organizaciones formales que generan economía. Esa es una pata de la discusión que tienen que dar los empresarios, más allá de la necesidad de tener seguridad, Mónica. Mira, hay empresarios de todo, como hay médicos de todo y hay profesores de todo. Hay buenos empresarios y hay malos empresarios. Yo creo que en general el empresariado en el Ecuador es bueno, es serio y quiere mantenerse en la legalidad y en la formalidad. También es cierto que Ecuador es un país que al ser dolarizado ha permitido con mayor volumen muchísimas actividades ilegales que permean el sistema económico y no necesariamente por voluntad de los empresarios, pero porque es parte del consumo, porque es parte del circulante. Creo que este es un momento diferente. Creo que estamos hablando de una explosión de la inseguridad que hay que diagnosticarla bien, porque hay un tema de crimen organizado, también hay un tema de crimen común, y creo que para encontrar las soluciones correctas hay que hacer un diagnóstico correcto, y cada uno de los escenarios amerita una estrategia particular. Pero ¿qué es lo que dicen los comerciantes, Mónica? ¿Qué le dicen a usted los comerciantes? ¿Esta gente que está aterrada porque tiene que pagar una vacuna o porque siente que la competencia está destruyéndolas porque tienen dinero de lavado con el que se están trayendo equipos y se hacen negocios? Mire, la gente tiene miedo. No podemos desconocer que esta es una situación nunca antes vivida en el Ecuador. Los ecuatorianos hoy tenemos miedo y eso es innegable. ¿Miedo para hacer negocios incluso ya? Tenemos miedo por la seguridad, tenemos miedo por la actividad, nos sentimos que hay un marco jurídico que nos acompaña, vemos que hay impunidad, vemos que muchísimos de los organismos del Estado no actúan en concordancia
con una política de Estado de controlar la inseguridad. Hay muchísimos locales que están cerrando sus puertas porque les han pedido vacunas. ¿En Quito ya? Claro, Ok. muchísimos. Y la gente tiene miedo de denunciar porque tiene miedo de las represalias. Es un momento muy difícil para la economía y no vemos que las medidas que se están tomando sean las pertinentes. Por ejemplo, ¿qué falta ahí, Mónica? ¿Qué Mire, medidas son las que deberían estar ahí tomándose? desde lo simple hasta lo complejo. En lo simple, yo soy defensora de la policía, pero creo que no le hemos dado suficientes herramientas. Hay que darle equipo a la policía, hay que darle un mejor marco jurídico, hay que darle respaldo y fortaleza. Creo que es importante lo que se está discutiendo en este momento de tener otros grupos que acompañen en la presencia en las calles Como para la el fuerza control privada, dice usted. de la seguridad, como la fuerza privada, que creo que es fundamental, porque ese es un aporte que el sector privado puede hacer y puede contribuir tanto en la Perfecto. generación de información como en la reacción ante un escenario de violencia. Ahora, Renato, hemos visto que por enésima vez se reúnen las autoridades del Estado para hablar de crimen y de garantías constitucionales, pero realmente ellos tienen clara la película. Bueno, yo creería que lo que va a dictar son las acciones que tomen. Muchas reuniones no necesariamente refleja en acciones concretas. Al menos del análisis, por ejemplo, que nosotros hemos podido tener en el observatorio, vemos que el sistema de justicia está haciendo muy poco para impactar a las organizaciones criminales. Generalmente las reuniones de alto nivel no generan ese tipo de resultados porque vienen cuestiones de fondo que hay que analizar. Por ejemplo, ¿qué tanto estamos investigando a las economías criminales que menciona el general Carrillo? ¿Cuál es el nivel de investigación que tenemos hacia el lavado de activos? Por ejemplo, la responsabilidad que tienen las empresas, que es muy poco lo que se hace en el Ecuador ante eso. O sea, las empresas también tienen una responsabilidad en ese sentido, Renato. Claro que sí. Por ejemplo, claro que sí. ¿en Por qué ejemplo, sentido? en una cuestión de, muchas veces se habla de ética de las empresas, verificar de dónde vienen ese dinero inversiones. a veces, claro, porque muchas veces tienes negocios que están facilitando el lavado de activos. En el Ecuador se hace muy poco ante ese delito. Por ejemplo, en promedio se emiten 3 sentencias al año. Para por que la lavado. gente nos entienda, mientras no solucionemos todos estos problemas, nada sacamos con incautar más toneladas de cocaína o dar esos golpes al narcotráfico, como se dice todos los días en los noticieros. Las incautaciones o lo que se hace por incautaciones es una herramienta de eficiencia de la policía, pero hace muy poco ante las economías ilícitas del crimen organizado. Si se produce más, es una relación de oferta y demanda. Si se produce más droga, por lo tanto va a haber más incautaciones, también va a haber más en el mercado de demanda. Lo que hay que hacer es empezar a impactar esas economías. El Ecuador tiene un rol fundamental en precursores químicos, por ejemplo, en dar esas herramientas para producir cocaína. El transporte de contrabando de combustibles se hace muy poco. Hacemos muy poco en ver qué listado debemos actualizar de aquellos precursores químicos que sirven para Y el las leyes, Renato, ustedes han podido hacer un barrido. Tenemos las leyes adecuadas como para hacer un buen uso de ellas y tener otros resultados. El problema está en las leyes, me refiero. Yo creería que ningún país tiene las leyes a la carta, es decir, las instituciones nunca van a estar 100% conforme con las leyes que tienen ante el crimen Yo le organizado. digo eso porque hace algún tiempo decíamos, es que esta ley que le da a la policía, le empodera más de actuar porque le va a proteger el Estado, es la que va a funcionar. No funciona. Ahora estamos esperanzados en que la fuerza pública coordine con la policía dentro de 90 días, no sé, dentro de que sea hasta un referéndum. Ya, pero no creo que podemos cifrar en eso también el éxito, ¿no? No, la ley es una herramienta. Si no tienes esta articulación entre las instituciones, muy poco va a servir la ley. Si no capacitas a los funcionarios que aplican la ley, tampoco vas a tener resultados. Puedes tener las mejores leyes del mundo, pero si no sabes cómo aplicarlas, vas a hacer muy poco contra el crimen organizado. Nos queda debiendo el presidente Saquicela de la Corte y el presidente de la Judicatura a este momento. Están pasándola muy bien por debajo de la crítica mientras todos los dardos se dirigen al gobierno. Yo creo que hay que empezar a exigir resultados de parte de estas instituciones. Hay que hacer una evaluación exhaustiva de jueces y fiscales, por ejemplo. Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la actuación que tienen los jueces sobre ciertas decisiones. Estábamos conversando el caso Norero, que es representativo. Es decir, hay que ver cómo están llevándose las investigaciones desde la Fiscalía, cómo los jueces emiten sentencias. Muchas veces hay también esquemas de corrupción en esos ámbitos y se hace muy poco para... O sea, no le estamos exigiendo a ellos transparentar y transformar eso. Yo creo que sí se exige, pero podría exigirse más. Ya.
Ahora, finalmente, de lo que usted ha podido ver, ahora incluso estamos frente a una coyuntura política de que puede o no continuar este gobierno en pocas semanas. ¿Usted ha sentido que los socialcristianos, el correísmo, Pachacutic tienen la fórmula ideal para combatir la inseguridad en este momento? A ver, yo creo que el enfoque preventivo, por ejemplo, que se dio en algún momento es, como decía Mónica, pues es adecuado en cierta medida en aquellos casos donde la extorsión, por ejemplo, va a ser grave. Yo creo que no hay una herramienta adecuada ahora contra el crimen organizado si es que no empezamos a hacer cambios profundos en el sistema de justicia. Y no va por la ley, sino cómo se los evalúa, qué tipo de procedimientos están haciendo, cómo llevan las investigaciones, hacia dónde se van a orientar las investigaciones del crimen organizado. Y eso va más allá de un gobierno. ¿Pero quién lidera eso, Renato? La Fiscalía. En el papel, la Fiscalía. En la práctica, la Policía, que eso es lo grave. Muchas de las investigaciones surgen por motivación de la policía, las investigaciones que se hacen a las economías ilícitas vienen de la policía, pero en la práctica es la Fiscalía quien debe liderar estos procesos. ¿Hay un interés político en generar caos violento en el país este momento? ¿A portas quizás de la destitución del presidente de la República? Yo creería que la presencia del crimen organizado y los hechos de violencia obedecen a algunos fenómenos, entre esos la impunidad, la corrupción, y eso genera ingobernabilidad. Esta ingobernabilidad es la que finalmente aparece o presentaría como una forma o vía no política pública lo que estamos enfrentando y lo que estamos viviendo. Creo que esos son los temas a resolver fundamentalmente. Pero yo le pregunto esto, general, o sea, tenemos a un gobierno que está posiblemente por caerse en una destitución. Está totalmente sobrepasado por el tema de violencia. Y el presidente de la Judicatura, en lugar de tratar de apoyar a que esto se solucione, va y le pone una demanda al gobierno, al Estado, para que le pague 260 millones de dólares de patas que les deben cuando ellos no han ejecutado el presupuesto. Sí. ¿Todo eso es concertado, general? Yo creería que sí. Es una forma de ingobernabilidad planificada. Y planificada justamente para que se vayan consolidando este gobierno criminal que está compitiendo con el gobierno estatal. Yo tengo que insistir en esto. Y básicamente es un tema de impunidad solapada, es un tema de economía, es un tema ahí que tiene que ver con los delitos que son por excelencia delitos dolosos, que son los que terminan en impunidad. El sicariato, el peculado, el tema de corrupción, todos estos mecanismos quedan ahí. Mire, el Foro Mundial Económico presentó ya una cifra del 8.5 al 15% del Producto Interno Bruto en el país pertenece a estas economías ilegales. Del Ecuador. En el mundo entero. En el mundo entero. Si nosotros tomamos en cuenta eso en el Ecuador, estamos hablando de entre 15.000 a 20.000 millones de dólares. Esos recursos son los que generan esta disputa y son los que buscan alcanzar un poder para, desde esta forma de competir, desestabilizar todo gobierno. ¿Y qué nos queda? Dos visiones, las visiones con las que se están debatiendo ahora. ¿Cuál? Una visión Bukele o una visión del socialismo nuevamente. ¿A qué queremos nosotros enfrentarnos nuevamente como sociedad ecuatoriana? ¿Cómo estamos analizando los problemas estructurales para darles una solución? ¿Cómo estamos construyendo política a mediano, a corto y a largo plazo? Desde el legislativo, con un legislativo absolutamente deslegitimado, con un gobierno impopular, con un sistema judicial absolutamente farragoso, con un sistema electoral que no avanza a garantizarnos absolutamente elecciones transparentes, con una administración de justicia también complicada. Usted decía que nos espantamos de los extorsionadores en la calle cuando la política es extorsiva. Pero eso, o sea, ¿por qué nos asustamos de la forma como están extorsionando la delincuencia común o la delincuencia organizada en la calle, cuando políticamente estamos extorsionando permanentemente al gobierno también por cargos y por ministerios y por recursos? Entonces, todos estos temas tenemos que sincerarnos y dejar a un lado la hipocresía. Hay instituciones que deben transformarse en el Ecuador y son las instituciones fundamentalmente de control. De eso vamos a hablar luego, ¿sí? Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte hablaremos de la fuerza pública. ¿Está capacitada para detener al crimen organizado? No se desconecte de la señal de Coavisa. La durísima crisis de violencia e inseguridad que vive el país pone a la policía y a los militares en el centro de la discusión nacional sobre cómo enfrentar esta tragedia y cuál debe ser el papel que la sociedad espera de ellos. Veamos. Esta imagen escandalizó las redes sociales.
3 policías tratando de neutralizar a un delincuente con armas blancas en su poder. Todo terminó en un torpe tiroteo, con un uniformado herido mientras el sujeto burlaba la emboscada. La gente se pregunta, ¿cómo debe actuar la policía en casos como este? Sí, las leyes se han ajustado para darle más autoridad a una fuerza pública muy criticada, por no haber impedido el asesinato de la mujer en Ibarra en 2019, pero también en Riobamba. Un juez dijo que al policía se le fue la mano por matar a un hombre que en 2021 asaltaba a un menor de edad y por eso lo condenó a 3 años de prisión. En todo este tiempo, la sociedad no ha logrado establecer el papel de la fuerza pública contra la inseguridad. Es verdad que los escándalos de filtraciones o la presencia del narcotráfico en las estructuras han mermado su imagen. Ni hablar del caso Bernal, en el que un femicida buscó sin éxito el espíritu de cuerpo para huir de la justicia. Más allá de estos problemas, los políticos de oposición acusaron a la policía de reprimir con exageración los paros de 2019 y 2022, donde la violencia y el terrorismo mancharon esas manifestaciones. Sin embargo, esos 54,000 uniformados deben velar por la seguridad, sin todo su equipo de dotación y con patrulleros e infraestructura que llega tarde y a ratos con deficiencia. Las alianzas del gobierno con Estados Unidos e Israel parecen insuficientes cuando vemos que el temor a los violentos se multiplica. El terrorismo hoy es capaz de atar con explosivos a sus rehenes o matar a sangre fría a pescadores en el puerto. Casi todos los días hay amenazas de bombas en Quito y Guayaquil, mientras los plazos legislativos de a poco definen el papel de las Fuerzas Armadas en esta guerra. Carlos, ¿es posible luchar contra la violencia sin saber qué tipo de policía requiere el Ecuador? Continúas. Bien, General Carrillo, creo que por ahí deberíamos empezar parte de la discusión. ¿Qué tipo de policía necesitamos en este momento? Mire, yo creo que la discusión sobre la policía es importante, sobre el modelo de policía, sobre la reforma que pueda existir para que sea mucho más funcional a las necesidades y a la misión que tiene constitucionalmente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Esta policía viene de salir del COVID-19, en donde perdieron la vida muchísimos. Ha estado trabajando fuertemente en estos dramas sociales. Tenemos degradaciones ambientales, tenemos cada vez mucho más tareas que le estamos encargando a la Policía Nacional. Y sin embargo, cumple porque pero trabaja con su tema. Y frente a eso, se convierte prácticamente en la crítica por ser el brazo armado de los gobiernos impopulares a los que hay que tumbarlos en las manifestaciones. Iba a ir a esos temas de ingobernabilidad. Octubre del 2019, junio del 2020, y cuando le piden que haga uso progresivo de la fuerza, luego no le dan garantías y siempre están analizando su conducta ex post. O sea, me parece que la sociedad no sabe qué policía quiere. No, así Exacto. Es. Y finalmente, mire lo que también sucede con la policía. Le exigimos un alto profesionalismo, una enorme capacidad, pero no le damos tiempo para entrenar. Con jornadas de 12 horas, con un modelo de gestión en fiscalía que cuando tienen que detener a una persona tienen que permanecer más de 24 horas con el sujeto, con una logística que no llega. Entonces, más que discutir sobre la policía, creo que hay que discutir sobre la política de seguridad, sobre la agenda de seguridad y sobre las instituciones. La policía ha creado organismos de élite y es sumamente efectiva en algunos delitos especializados como el secuestro, como la extorsión. Creamos la DINASED especializada, inclusive la policía antinarcóticos. Creamos una policía especializada para atender el homicidio y en un periodo de 6 años se logró una tendencia que estaba en contravía de lo que estaba sucediendo en América Latina. Sin embargo, a partir del 2021, cuando entra el gobierno del presidente actual, se dispara. Ahí nos preguntamos, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Había una autorregulación de la violencia? ¿Había una forma de invisibilizar la violencia por estos grupos que mantenían una hegemonía sobre los mercados criminales? ¿O se atomizó como bien plantearon? Pero hay algunos fenómenos que también hay que analizarlos. ¿Qué pasó en el 2016? Pero perdón, general, esa autorregulación de las fuerzas ilegales que ha derivado ahora en más violencia, ¿a qué se debe? ¿Se debe a que el gobierno tiene una política para combatirlos o por lo que decía Renato,
por la muerte de este JL y la atomización de las bandas. ¿Cuál es de la que mayor peso tiene? La atomización puede nacer de muchas cosas. Miren, en el 2016 sucedió el terremoto y todo el Estado se trasladó a Manabí, y en Manabí mantenía hegemonía un grupo que eran los choneros, y luego se distribuyeron en todo el territorio nacional. En Guayaquil mantenían una hegemonía un grupo que fue exterminado en la cárcel, y luego fueron creándose a partir también de la detención de Chapo Guzmán en el 2016. Esta ingobernabilidad también viene producto del caso de Brecht. Hay muchos factores que tenemos que irlos analizando y que podrían darnos tal vez luces. ¿Una política del gobierno de decir voy a actuar contra el narcotráfico también abona en eso? ¿O no? Sí, abona, y la policía se ha ido fortaleciendo. El gobierno nacional hizo los esfuerzos y nosotros iniciamos. Este gobierno, 8.500 policías le vamos a incorporar el próximo mes, y la capacitación se le estaba pidiendo a la Asamblea Nacional, la universidad, porque le pedimos profesionalismo, pero cuando hay que darle capacidades y recursos, ahí somos en cambio avaros, ahí le cuestionamos muchísimo a la institución. Mónica Heller, más allá de estos cuerpos de élite, ¿la policía en términos cotidianos está dando la talla? Yo creo que sí. Yo creo que han hecho una labor estupenda dadas sus condiciones y sus limitaciones. Y creo que el Estado tiene que respaldar a la policía, y creo que la ciudadanía debe respaldar a la policía. Creo que este no es un momento para darle la espalda a la única organización que está enfrentando de primera línea el crimen al que nos vemos enfrentados todos los ciudadanos. ¿Más que los jueces? Yo creo que son instituciones paralelas. Yo creo que... Pero Renato dice que los jueces nos han quedado debiendo. Y tengo que compartir ese criterio, pero creo que hay una nueva administración y creo que es una oportunidad en la judicatura para mostrar algo diferente. Ojalá veamos un cambio. Pero sí tengo que decirle, creo que esta es una discusión, y les decía en el intermedio, a largo plazo. Yo creo que a corto plazo hay otras cosas que debemos discutir. ¿Y ahí qué papel tiene la policía, por ejemplo, en ese corto plazo? Lo primero es que hay que contener la inseguridad, porque eso es lo que la ciudadanía pide a gritos. No queremos vivir en un estado de violencia. Necesitamos contener el problema, necesitamos bajarle la temperatura, necesitamos buscar alternativas al enfrentamiento violento, porque lo único que eso ha demostrado en los últimos días es que genera más muerte, más angustia. ¿Pero eso se consigue con una policía más firme que genere respetabilidad en la gente, que te dispare en uso legítimo de la fuerza? Mire, yo creo que hay que darle a la policía todas las herramientas. Yo creo que la policía necesita más armas, más respaldo, más tecnología, más presupuesto, más espacio para entrenamiento, un mejor marco jurídico y el acompañamiento de las otras instituciones como la Fiscalía y la Judicatura, que hagan que su trabajo finalmente llegue a buen puerto. Perfecto. Porque nada logramos con un trabajo efectivo de la policía que finalmente acabe en impunidad. Renato, ¿tenemos la fuerza policial idónea para estos momentos? Yo creo que se puede hacer más. Por ejemplo. En la medida que hablábamos, es necesario generar más capacidades, no solo la policía que está en la calle, policía comunitaria, el acercamiento que hay que hacer, las asambleas que se hacen con las comunidades, es decir, hay una serie de estrategias que hay que retomarlas, quizás repotenciarlas a nivel de policía, también trabajar mucho en inteligencia. Es una tarea que aún está pendiente, no solo de la policía, sino del Estado en su conjunto. La inteligencia, por ejemplo, es un tema que no logra el gobierno o el Estado desarrollarla. Así es, y la interagencialidad se comparte muy poco entre instituciones. Entonces eso muchas veces, como decíamos, recae en la policía porque son los primeros respondientes en inseguridad, pero va mucho más allá, pero la policía tiene todavía una tarea importante. Y por ejemplo, ¿y esta ley que se pretende aprobar en la Asamblea para darle a las Fuerzas Armadas un asunto de coordinación, es positivo? ¿Va por ahí? ¿Cómo le siente usted? Yo creería que no va a cambiar en nada si es que no se hacen reformas, mejorar esta comunicación que tienen entre instituciones. El nivel de inteligencia que se comparte entre policía y Fuerzas Armadas es nulo. Puedes tener una ley que ya existe, la complementariedad ya se habla en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Y si es que se hacen reformas, mientras no cambies la articulación que tienes entre instituciones, no va a dar ningún resultado. Carlos, Perdón, sí, dígame. yo creo que la policía es carente de todo, menos de voluntad y menos de ética en su gran mayoría. Y hay que dotarle de algunas capacidades especiales, porque si no le damos recursos extraordinarios a la policía, no le podemos pedir mucho más de lo que está dando. Un sistema de inteligencia y contrainteligencia es fundamental, pero también es importantísimo que nosotros le entreguemos una garantía de su actuar.
La capacidad reflexiva, el policía se forma para defender, y la capacidad reflexiva, cuando hace uso progresivo de la fuerza, la debe tener el policía, no el delincuente. ¿Qué es lo que nos están dando ahora en una norma? Nos están diciendo, hay posibilidad de legítima defensa por el policía, pero siempre cuando el delincuente sea el que primero la agresión la materialice. Si no la materialice, el policía no puede actuar. Pero, para irme a corte brevemente, Renato, ¿eso es verdad? ¿Hay que definir este tipo de acciones como la que dice el exministro? Sí, así es. Y inclusive ahí la Corte tiene un trabajo bastante importante en definir los criterios para este tipo de acciones, que todavía queda interpretación de los jueces. Con absoluto pragmatismo, Renato, claro en este momento. Sí. Pero Chile lo acaba de hacer, Carlos. Chile acaba de aprobar una ley de legítima defensa privilegiada para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Lo que pasa es que primero necesitas que esta sea una prioridad y una política de Estado, y hoy no es todavía una política de Estado. Una vez que estemos de acuerdo en que esto debe ser prioritario y que todos los actores tienen que estar alineados, podemos empezar a hablar de la carpintería del cómo. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. También estamos en vivo en ecuavisa.com. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Aquí estaba una discusión interesante en el intermedio. Renato, o sea, ¿cómo lograr una legislación pragmática para que la seguridad en el control de la policía, por ejemplo, dé resultados? Bueno, empieza por una participación de la Corte Nacional de Justicia, los dictámenes que emiten, la capacitación que se hace a los jueces sobre la interpretación, el nivel de defensa que tiene la Fiscalía en los casos, que muchas veces es un proceso que se va cayendo. Hablamos de largo plazo, pero son medidas que están en el día a día y que impactan al sistema de justicia, si es que no se empieza a tomar una decisión. Pero ¿quién debe hoy. liderar eso, Renato? ¿A quién le corresponde? ¿A Diana Salazar, a Saquicela, a Wilman Terán? ¿Es este trabajo ya mucho más? Sobre la interpretación Sí, sobre la necesidad de que el trabajo de la policía no quede en nada. Bueno, es del Consejo de la Judicatura, pero es del Estado en su conjunto. Es decir, estas mesas de diálogo que están teniendo deben definir objetivos prioritarios. Entonces, si es que es un tema de sensación de impunidad, porque existe impunidad tanto al patrimonio de las organizaciones como a los líderes de las organizaciones, hay que empezar a definir esas prioridades que no las he visto que han sido definidas. Porque esas prioridades parten por hablar, lo que usted decía hace un momento, ¿no? Es decir, 16 muertos diarios la policía tiene que levantar. Claro. A mí me parece que el sistema de justicia debe garantizar un tribunal penal especializado en temas de fuerza pública, de uso progresivo gradual de fuerza y de legítima defensa. Tomemos dos ejemplos. El caso Olmedo en Riobamba, que no se sabe cuándo inicia y cuándo termina la agresión ilegítima. Y tenemos un policía sentenciado a 13 años porque en una persecución él terminó con una amenaza. Y esa amenaza ya no estaba para esas personas que en la flagrancia estaba sucediendo, pero puede ser para futuro, para otras personas inclusive. Y cuando analizan el caso ex post, únicamente ven la trayectoria en criminalística de la munición. Y el otro es el caso Velastegui en Mascarilla, ante una comunidad que incendió y que defendía unos delitos gravísimos. En casación se resolvió. Sin embargo, todo eso deja minando un poco la autoestima y la confianza que tienen los policías. La mayoría de policías no le tienen miedo al delincuente en la calle, tienen miedo a la respuesta de la Administración de Justicia cuando le corresponde hacer legítima defensa en protección de terceros y cuando le corresponde hacer uso progresivo y gradual de fuerza. ¿Es posible hacer cambios inmediatos como los que plantea Mónica Heller en este aspecto, por ejemplo? Yo creo que sí. Se necesita una visión política compartida. Yo creo que hay que estudiar lo que acaba de suceder en Chile, insisto. Chile, muy rápidamente, ante un problema que están viviendo, autorizó esta legítima defensa privilegiada. Y con eso se va a ir rompiendo muchos espacios de impunidad. Pero también paralelamente, ¿qué le da? Mire, el crimen organizado tiene estructuras de abogados, bufetes de abogados que inmediatamente ya deben estar defendiendo a alias Coco. Un bufete de abogados que él no tiene capacidad para pagarlos. Sin embargo, cuando sucede un evento de estos en la policía, nadie se acerca y es únicamente la defensa institucional o la defensa personal. Y en las amnistías salieron en octubre y en junio se dio amnistía a quienes cometieron todos los actos irracionales y los únicos que se quedan siempre con las cicatrices terminan siendo los uniformados. Mónica, ¿está fallando entonces el Estado en ese aspecto? Sí.
absolutamente sí. Creo que hoy estamos viendo evidencia de que todos los actores han fallado desde su ángulo y se vuelve prioritario recomponer en todos los aspectos. Como yo le decía, debe haber estrategias a corto plazo, inmediatas, para contener lo que está sucediendo y estrategias a largo plazo para recomponer el tejido social, que es caldo de cultivo para estos problemas, para mejorar las instituciones, el marco legal, para dar mejor entrenamiento, tanto en lo reactivo, como usted decía, como el tema de derechos humanos, que es la preocupación finalmente de fondo, pero que es la que tampoco nos deja actuar en este momento como se necesita. Hay que hacer un mea culpa, hay que sentarnos en la mesa, hay que generar estrategias urgentes e inmediatas para hoy y unas a largo plazo para el mañana. Exministro, usted decía que lo primerito que hay que hacer en este momento en el país es pacificar la política. ¿A qué se refiere con eso? Yo creo que un mecanismo de pacificar la violencia que estamos viviendo es también pacificar la violencia política. Me parece que el odio no es un instrumento político. Me parece que la venganza que siempre está existiendo, que regrese un gobierno porque ahí vamos a empezar a perseguir a los otros. Pero esa parte me parece que si no debatimos adecuadamente... ¿Y quién tiene que tomar esa iniciativa? Yo creo que... Las élites, como lo podemos decir a Mónica Heller. Yo creo que los partidos políticos, hay que incorporar nuevos liderazgos, hay que trabajar con los jóvenes, hay que profesionalizar la política. Eso es una quimera. Yo creo que no. La academia, la universidad tiene un rol fundamental en la formación de los nuevos profesionales e ir incorporando con esta nueva forma de analizar los problemas estructurales del país, porque no estamos nosotros atendiendo la exclusión. Ejemplo, mire los sicarios, mire el perfil de los sicarios. Los sicarios hace 20 años debían haber sido escolarizados y hoy tenemos que lamentar que sean ellos los que anden armados y sean el reclutamiento del crimen organizado para los efectos de violencia. ¿Hay que pacificar la política para empezar a pacificar el país en términos de delincuencia y crimen organizado? Yo creería que es una parte, pero no va a influir en el nivel de violencia. Para mí es ajeno totalmente lo que está pasando. No creería que el crimen organizado quiere cooptar el Estado, más bien está aprovechando lo débil que es el Estado para el crimen organizado. Pero yo le digo una cosa, Renato, de los políticos en general, para no poner nombres, todos se pronuncian en contra, por ejemplo, de las falencias que tiene este gobierno y que son indiscutibles y no las vamos a defender. Y nadie quiere conversar. Pero no solo eso, pero no están diciendo, o sea, no hay un posicionamiento claro en contra de los violentos. Estamos normalizando desde el discurso político el papel que en la sociedad están cumpliendo estos señores. No, totalmente. Nadie dice nada de los tiguerones, de los lobos, nada. Exactamente. Es el policía, es el presidente, es el juez al que se le cae. Exactamente, y por eso yo retomo, al menos en lo que se menciona con leyes o el trabajo del Consejo de la Judicatura, debe estar orientado hacia esas organizaciones criminales. Macrocasos, por ejemplo, en donde se empiecen a golpear a las organizaciones, eso debe venir acompañado también, en la medida de lo posible, de la gestión política, que puede a veces tener patas flojas, pero orientar hacia allá, que es lo que veo que no se está ¿Pero qué haciendo. estamos esperando? ¿Que haya otra nueva masacre como en los puertos de Esmeraldas en que el Estado haga frente y decir, ahora sí nos vamos a unir, alcaldes, diputados, presidente, policía, para enfrentar eso, o nos vamos a seguir como autodestruyendo? Yo creería la segunda, porque cada uno vela por sus intereses y eso es lo lamentable del Estado. A todos nos preocupa la inseguridad, nadie está dispuesto a ceder algo por la seguridad y ese es un problema que estamos viviendo actualmente en el país. ¿Qué papel le quedan a las élites, Mónica? Yo creo que este es un momento de coyuntura interesante que presenta muchas oportunidades. Tenemos cambios de alcalde. Eso es interesante, que pueden presentar un espacio de conversación diferente. De renovación. Y con recursos, porque finalmente no se olvide que las ciudades pagan una tasa de seguridad que hoy se diluye en el gasto corriente y que debería revertir al control de seguridad en las ciudades. Tenemos policía municipal que está dedicada a controlar pico y placa en vez de contribuir en el tema de seguridad. Creo que ahí hay espacios, creo que en la academia hay espacios de conversación, de diagnóstico, de levantamiento de información. ¿Y quién recoge eso, Mónica? ¿Cómo recoger todas esas buenas ideas que se diluyen frente a una asamblea intransigente, un presidente perdido en el espacio o unos jueces corruptos? Yo creo en la institucionalidad, yo creo que eso le corresponde al gobierno. Creo que el gobierno... A un presidente líder. Creo que es el líder que elegimos en este país. Yo creo en la democracia y creo que hay que respetar la institucionalidad y más bien es un buen momento para hacerle un llamado al presidente y decirle, presidente, siéntenos en la mesa, conversemos, busquemos alternativas, encontremos un pacto de país, tengamos una conversación proactiva, incorporemos a todos los actores y busquemos una política que incorpore a todos y que finalmente nos dé paz a los ecuatorianos, Renato, que es lo que ¿eso buscamos. es posible, Renato? Yo creo que en la coyuntura actual no. Es muy poco posible, empezando
creería por una necesidad de las reformas de los funcionarios que están en el Ministerio del Interior, de Defensa, empezar a formar también mejores funcionarios. Usted decía que incluso desde las estadísticas y la manera de medir esos indicadores es lo que hay que cambiar. Exactamente. Ajá. Viene cómo evaluamos los casos positivos del sistema de justicia. Tienes mecanismos como el procedimiento abreviado que estuvimos conversando en el corte. Eso genera un positivo judicial para todos. Hay una sentencia, hay un detenido y hay una condena. Lamentablemente esa condena es muy baja. Esas personas en la cárcel pueden generar nuevas redes, son parte de una nueva organización criminal. Crece el poder de la organización criminal, la gobernanza criminal se hace más grande y eso al final del día genera un sistema de impunidad en todo el sistema de justicia y a la población también en general. Ya. General, ¿y el juicio político contra el presidente Lasso se vuelve un momento paradigmático para empezar a hablar y en serio de las cosas importantes, independientemente de que él se salve o lo reemplacen? Indiscutiblemente, yo creo que este es un momento histórico para cohesionar al Estado. Si no cohesionamos el Estado, difícilmente nosotros vamos a poder crear una agenda de seguridad, vamos a poder sostener una política de Estado, siempre vamos a ser cortoplacistas y siempre vamos a estar pensando que la reacción es el mejor mecanismo de enfrentar estos problemas de seguridad. Si Lasso supera este juicio político, ¿cree que sale fortalecido? Eso es lo que necesitamos que hoy existe una coyuntura crítica, una coyuntura con un pensamiento absolutamente estratégico en temas de seguridad que nos permita salir de esta grave complicación que estamos teniendo. Y es el único mecanismo además para encontrar no solamente las soluciones en el mediano y en el largo plazo, sino también buscar las formas de cómo financiar, sin presupuesto, sin hacer la inversión social, sin entregar un fortalecimiento real a las instituciones. Ya es muy complejo de lograrlo. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Mónica Geller, ¿por qué nada parece detener la violencia en Ecuador? Porque no estamos haciendo lo que se requiere. Necesitamos deponer los pequeños intereses, las pugnas de poder. Necesitamos tener una conversación de Estado con el bienestar de los ecuatorianos en mente, tomar las decisiones, hacer los cambios, respaldar a las instituciones y viabilizar desde todos los ángulos una política que apacigüe, que nos dé paz, que nos dé estabilidad y que nos permita a los ecuatorianos vivir con una proyección al futuro. Renato Rivera. Porque el Estado carece de una política criminal orientada, en primer lugar, a desmantelar a las organizaciones criminales, seguimos orientados a las personas, no debilitamos las economías ilícitas y existe una baja articulación y conocimiento del crimen organizado en el país. Patricio Carrillo, ¿qué es lo políticamente correcto? Mire, lo políticamente correcto es combatir a estas cadenas de ilicitudes que produce el crimen organizado. El único que se está beneficiando y se está llevando el botín de esta guerra medieval que estamos viviendo son ellos. ¿A quién le favorece una reputación violenta como país o como ciudad? Al crimen organizado. Tenemos que trabajar en los problemas estructurales y también hacer interdicción con instituciones fuertes como los que pertenecen a la Administración de Justicia. Y bien, como en la política lo que más cuenta son las percepciones, es el presidente Guillermo Lasso y su gobierno los que arrastran de manera inevitable toda la sensación de miedo y pesimismo que ahoga a la sociedad por el estallido de la violencia. Sin embargo, lo que nos ocurre como país es el resultado del fracaso, quizás de la peor generación de políticos que ha tenido el Ecuador. Es una vergüenza que no tengamos 2 o 3 dirigentes sensatos que levanten la bandera blanca de la política y planteen una tregua nacional y que labre el camino a seguir en la lucha contra los violentos. Pero ¿qué va? Si tenemos un presidente más preocupado por cuidar su reputación que por liderar esta causa vital para su futuro político. Y a una asamblea que solo piensa en tumbarse al gobierno para regodearse en el poder, cubrirse de impunidad y jurar venganza con todos, menos con los mafiosos. La gente llora aterrada por sus muertos, pero quienes hoy dirigen la justicia prefieren los pleitos en los tribunales para sacarle más plata al Estado mientras toleran a sus jueces corruptos. Entre tanto, hay una fuerza pública reactiva que no logra tomar la iniciativa en la peor guerra a la que asiste el país. Si esto no cambia, nada va a funcionar. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Coavisa.